Buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy José Ángel Pedraza, redactor jefe de Oro Información. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a esta tercera conferencia del ciclo Oro, el Gran Desconocido. Un ciclo de conferencias que organiza la Escuela Superior de Formación en Metales de Inversión y el periódico oroinformación.es, al que me digno en representar esta tarde ante ustedes. El tema de la conferencia que vamos a escuchar es dinero, poder adquisitivo y oro. Sin duda una cuestión de plena actualidad y que nos interesa a todos, especialmente en estos tiempos de incertidumbre política y económica. Sin más, y para ilustrarnos sobre la importancia del oro como valor refugio en el que podemos depositar nuestra confianza y nuestros ahorros, cedo el micrófono y la palabra a don Gabriel Ruiz Ramírez, presidente de la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos su asistencia a este ciclo de conferencias, aquellos que nos siguen desde que este ciclo comenzó hace ya algunos meses. Empezamos esta andadura en Madrid, donde se hizo la primera conferencia, después en Bilbao, y esta es la tercera de este ciclo de conferencias. Estas conferencias tienen por objeto explicar de manera sencilla a personas normales y corrientes la necesidad de invertir una parte del excedente económico de cada una de nuestras economías en algo que siempre ha sido considerado el valor refugio, el dinero por excelencia, lo que de verdad vale en cualquier situación, en cualquier país y bajo cualquier ideología política, el oro y el resto de metales preciosos. Así pues, vamos a dar comienzo, si les parece bien, a esta conferencia que hoy tenemos el placer de presentar ante ustedes. El tema, ya lo ha comentado José Ángel, es dinero, poder adquisitivo y oro. Lo reconocen, ¿verdad? Seguro que sí. Es un billete de 100 euros. Claro, como dice el refrán español, poderoso caballero es don dinero. Pero ¿realmente es así? ¿De verdad el dinero es lo que pensamos que es? ¿O hay algunas cuestiones que tener presentes a este respecto? ¿De verdad vale lo que dicen que vale? Esto es lo que vamos a ver. Permítanme ustedes que abra mi chuleta brevemente. Bien, el dinero, en cualquiera de sus formas, según explica el Banco Central Europeo, tiene tres funciones básicas, tres funciones. La primera de ellas es que es un medio de intercambio, es decir, es un medio de pago, simplemente con un valor en el que todo el mundo confía. Es lo que podemos ver aquí. Tienen efectivo, tarjetas de crédito o de débito, cualquier tipo de monedas, los billetes y desde luego también el oro, como después hablaremos. También es una unidad de cuenta. ¿A qué llamamos unidad de cuenta? Esto es una unidad de cuenta. Cuando vamos al supermercado y vemos que cualquier producto que vamos a comprar está valorado en 49,99, pues estamos hablando de esto, precisamente. Estamos hablando de una unidad de cuenta que permite expresar el precio de los bienes y servicios que adquirimos todos los días. El pan, el café que pagamos en la cafetería, cuando vamos al supermercado y compramos los bienes, los combustibles, los seguros, todo esto son bienes y servicios que cada día cada uno de nosotros adquirimos y que es posible hacerlo porque el dinero existe. Sin embargo, hay una cosa que es necesario poner en cuestión. Según el Banco Central Europeo, además de estas dos cualidades que tiene el dinero, es que es un depósito de valor. Realmente es así. Es un depósito de valor el dinero que llevamos en los bolsillos, sea en la moneda que sea, ya sea dólar, ya sean euros, ya sean libras. ¿Realmente ocurre que es así? Puede aparentar que es así, después lo voy a explicar. Lo que ven ustedes en la pantalla es una situación dada en la historia, y desde luego de la historia sabemos que hay muchísimo que aprender. Hay un adagio que dice que un pueblo que olvida su historia está abocado a repetirla. Y si lo olvidamos, seguro que en el futuro nos vamos a encontrar otra vez con el mismo problema. Lo que ven a la izquierda es un billete de 5 billones de marcos que llegaron a pagarse durante la guerra
mundial por un solo dólar americano. 5 billones. En la fotografía de la derecha, lo que ven ustedes que están barriendo son billetes. Nadie se tira a buscarlos. ¿Lo ven ustedes? Está la gente al lado como si no valieran para nada. Claro, podríamos preguntarle a personas que recientemente, en nuestra historia reciente, han pasado por sufrir precisamente esto. Pues ahí está la gente que ha tenido que emigrar de países en guerra, como ocurre con Siria, ocurre con países como Venezuela, donde una inflación galopante tienen que hacer los billetes por muchos cientos de miles de unidades para poder comprar siquiera el pan o una cerveza o cualquier cosa de uso diario. Por lo tanto, llega el momento en que hay que preguntarse, ¿realmente vale el dinero que llevo en los bolsillos? ¿Sirve para algo aparte de para pagar? Vamos a analizarlo, si les parece bien. La naturaleza del dinero ha variado a lo largo del tiempo. Inicialmente adoptó una forma de cambio, una forma de mercancía, dinero-mercancía. Había un objeto, un hecho de un material que tenía valor de mercado, como al principio eran las monedas de oro. Las monedas de oro se utilizaban para realizar pagos. Podemos ver de manera reciente, en la historia de Europa, el primer intento, durante el siglo XIX, que se hizo por una unidad monetaria. Había monedas que en nuestro país se denominan comúnmente alfonsinas, monedas de oro, con poquitos gramos de oro, aproximadamente, si no recuerdo mal, 7,5 gramos de oro, y que servían, era el equivalente entonces a lo que hoy conoceríamos como un billete de 500 euros. Y ya era un primer intento de unidad monetaria. Lógicamente, con el tiempo fracasó. Más adelante apareció lo que hoy llamamos dinero representativo, que consiste en billetes que representan un valor, una cierta cantidad de oro o de plata. Esto era en el pasado. Algunos que peinan muchas canas, digo muchas porque hace muchos años, recordarán que había un billete de 1000 pesetas que decía: el Banco de España pagará al portador 1000 pesetas o su equivalente en oro o en plata. Y así ha sido por muchos años en todos los países civilizados, para que nos podamos entender. Sin embargo, en la actualidad, el dinero que tenemos, que usamos, es lo que llamamos dinero de curso legal, que es ni más ni menos que una imposición legal, pero una imposición puesta por un banco central. Un banco central que fija el valor, o que intenta fijar el valor o la contrapartida de este dinero, este billete que llevamos en los bolsillos. El papel en el que está hecho, en principio, no vale nada. ¿Quién pagaría 100 euros por un trozo de papel como este? ¿Verdad que no? Un folio A4, lo dividimos en unas cuantas partes, en unos cuantos trozos, y decimos, vale 100 euros. Difícilmente lo haríamos. Claro, esto tiene que representar algo. La diferencia está en que estos bienes y servicios que podemos pagar, podemos hacerlo porque los ciudadanos confiamos en que el Banco Central mantendrá estable el valor de la moneda a lo largo del tiempo. Esa es la confianza que tenemos. Sin embargo, cabe la reflexión. Esta misma confianza tenía la gente que vive en Venezuela o que vivía en la antigua República Federal Alemana o que vivía en la Unión Soviética. Ojo, que estoy hablando de cosas que han acontecido en nuestra historia reciente. No me estoy yendo 500 años ni 1000 años hacia atrás, que también podríamos hacerlo. La historia está llena de ejemplos de estas características. Sin embargo, esta es la realidad. Si los bancos centrales fracasaran en esta tarea, el dinero fiduciario, que así se llama, fiduciario, es un dinero en el que se pone fe de que efectivamente tiene una garantía, si no fuera así, perdería su aceptación general como medio de pago y su atractivo como depósito de valor. Esto es lo que tenemos. Este es el dinero con el que trabajamos. Ahora bien, ¿cuántos tipos de dinero hay? Bueno, aparte del dinero que llevamos en los bolsillos y con el, como digo, habitualmente hacemos los pagos, ¿verdad? También existen pues otras formas de... Es mío, por eso me lo guardo, Bien. Gracias, Iván. ¿Cuántos tipos de dinero hay, como decía? Según explica el Banco Central Europeo en su página web, el Banco Central crea dinero que ellos denominan externo. Dinero externo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo crea el dinero el Banco Central? Cuando escuchamos, el Banco Central ha puesto en funcionamiento, ha inyectado 1.000 millones, 5.000 millones, 60.000 millones. ¿Esto cómo se hace? Vamos a explicarlo de manera sencilla. Puesto que un billete o moneda representa una deuda del gobierno hacia nosotros,
si el Estado quiere generar más efectivo, debe respaldarlo previamente con algo. No han escuchado mal. Este billete de 100 euros que yo llevo representa una deuda del Estado español en la parte que le corresponde, aproximadamente un 12% en la Unión Monetaria, con respecto de lo que éste representa. Me debe, si es necesario, me debe el valor de 100 euros. Claro, si el Estado quiere generar más efectivo, lo tiene que respaldar previamente con algo. Este proceso, previo a la impresión, es a lo que llamamos creación de base monetaria y consiste en aumentar algo que ellos llaman activos, que veremos después qué es, del Banco Central. Existen básicamente cuatro formas que son las más conocidas. Las cito textualmente. Una de ellas es aumentando la cantidad de oro y divisas que posee el Banco Central. Que se lo diga en España cuando en el año 2007 se deshizo del 50% de sus reservas. 250 toneladas de oro que vendieron cuando el oro estaba en $600. Cuando se le hizo la pregunta al ministro de Economía a la sazón, este respondió que el oro ya no merecía la pena guardarse. Qué casualidad, que unos años después el precio de cotización en dólares había escalado hasta $1.900, desde 600 a $1.900. Menos mal que no merecía la pena guardarlo. Bueno. Otra forma es aumentando el número de créditos que el Banco Central otorga a los bancos comerciales que necesitan liquidez. ¿Cómo? ¿Me está usted contando de que para aumentar el dinero en el mercado, el Banco Central se tiene que endeudar dando préstamos al resto de entidades bancarias? Es lo que acabo de decir. Ojo, no lo estoy diciendo yo. Lo he copiado textualmente de la página web del Banco Central Europeo. Lo pueden ustedes consultar, faltaría más. Otra forma de hacerlo es aumentando los créditos que el Banco Central realiza al sector público. Ustedes escuchan muchas veces: el Tesoro ha salido al mercado y ha captado 5.000 millones de euros. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha generado 5.000 millones de deuda más sobre el sistema, lo cual, como veremos después, tiene unas tremendas consecuencias en todos y cada uno de los ciudadanos. Además de estos mencionados, hay otros mecanismos, pero son los más populares. Así, cuantos más activos, es decir, cuantas más deudas, excepto el oro, que no tiene riesgo de contrapartida, como explicaré después, cuantos más activos adquiera el Banco Central, más posibilidades tendrá de crear dinero. Puede parecer algo que es una aberración, algo confuso. Lo explico con sencillez para que ustedes puedan entenderlo. Supongan que el Banco Central tiene 1 kilo de oro en sus reservas. Lo divide en gramos, son 1.000 gramos. Por cada gramo emite $1. Si quiere emitir otros $1.000, en teoría tendría que tener otro kilo de oro. En teoría. Bueno, esto ocurre, no siempre ocurre así, sino que muchas veces, en virtud de estos activos que no son de calidad, sino todo lo contrario, no son oro, son deudas, en muchos casos de empresas quebradas que han adquirido los bancos centrales para poder inyectar liquidez al sistema, pues generan dinero que no tiene prácticamente valor. Bien, si se hubiera impreso el dinero sin adquirir el segundo kilo de oro, tendríamos $2.000 que representarían 1.000 gramos de oro y los billetes antiguos valdrían la mitad. Es fácil de entender. Si en vez de tener 2.000 gramos tenemos 1.000 gramos y en vez de emitir $1.000 emitimos 2.000, es sencillo pensar que valen exactamente 50 centavos de dólar cada uno de ellos. A este efecto se le conoce como señoreaje y se refiere a la impresión indiscriminada de dinero por parte de un Estado. Su efecto es lo que hoy conocemos, o lo más parecido a la devaluación, e incluso lleva a la inflación, como podemos ver a continuación. Claro, actualmente vivimos en una situación histórica de crisis desde el año 2007, en el que primero la Reserva Federal Norteamericana, después el Banco de Japón, después el Banco de Inglaterra, después el Banco Central Europeo, no han hecho nada más que inyectar liquidez en el sistema. ¿Cómo lo han hecho? Ya lo he explicado. Comprando deuda. ¿De qué? Deuda de países como España, de países como Grecia. En fin, si hablamos de Grecia, podríamos hacer un apartado solo para ellos, en el sentido de que es una deuda seguramente incobrable por parte del Banco Central Europeo. Por lo tanto, estamos hablando de activos cero. Al tener activos de calificación
bono basura, desde el punto de vista de las agencias de calificación, pues nos estamos dando cuenta de que en realidad nos están vendiendo algo que en la práctica no es así. Bueno, ¿qué ha ocurrido con la mayoría del dinero creado así por estas inyecciones de liquidez que han realizado los bancos centrales durante la crisis? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, los bancos centrales crearon todo este dinero con el único objetivo de que llegase a la economía real, de que la banca comercial recibiese estos préstamos y lo pusieran en el mercado, es decir, llegaran a las familias, llegaran a las empresas. Pero en la realidad, ¿qué ha ocurrido? ¿Es realmente así? Si algunos de ustedes son aquí empresarios, ¿cuántos de ustedes han ido y les han dado un préstamo, como ocurría antes, sin ningún tipo de problema? ¿Conocen ustedes empresas perfectamente viables que porque el banco ha cortado el grifo de liquidez han tenido que ir a parar a concurso de acreedores y por ende de manera definitiva a la liquidación? Solamente han salido de concurso de acreedores en nuestro país 2 empresas, de todos los miles y miles y miles de empresas que han entrado en concurso de acreedores desde el año 2007 para acá. Curioso, son cosas que yo pongo encima de la mesa para reflexión personal. Cada uno de ustedes, teniendo la información, lo que debe hacer es tomar conciencia de ella, analizarla. Si necesita ayuda, estamos dispuestos a ayudarle a analizarla y tomar las decisiones que crea oportunas a este respecto. En la práctica, ¿qué ha ocurrido? Bueno, los bancos tienen beneficios moviendo el dinero. Por ejemplo, dando más crédito. Pero ocurre que ganan bastante más dinero invirtiéndolo en acciones y otros activos financieros. Incluso, en el caso de Europa, sacándolo a mercados financieros fuera de la zona euro. ¿El resultado? Pues que esto precisamente es lo que ha ocurrido y ha llevado a los mercados de valores a experimentar subidas como las que podemos ver en la mayoría de los mercados financieros. Subidas que los especialistas califican como burbujas, que explotarán y que se llevarán por delante a todos los pequeños inversores que han depositado una parte importante de sus activos de inversión en estos activos que están ampliamente sobrevalorados. Sobrevalorados, y digo bien, sobrevalorados. Además de una parte de este nuevo dinero creado, como dicho, se ha trasladado al exterior, llevando en la práctica a una depreciación del euro. ¿Por qué razón? Porque a más euros fuera de nuestro mercado, mayor oferta, cuando no hay demanda, bajada de valor. Así, pues, el efecto de esto es que las exportaciones europeas son más baratas y las importaciones hacia la eurozona son más caras. En este caso, el efecto del QE, Quantitative Easing, que así se llama, inyecciones de liquidez, ha sido parecido al de una devaluación. Vamos a empezar a hablar de datos que son del día a día. ¿Les parece bien? Año 2002. Entrada del euro en el Estado español y en toda la eurozona, llamada eurozona. Una persona podía con 100 euros ir al supermercado y traer un carro lleno de cosas para su hogar. Comida, bebida, artículos de higiene, de perfumería, de limpieza, lo normal, ¿verdad? ¿Hablo de algo que cada uno de ustedes no haga todos los meses? Si no lo hacen ustedes, lo hacen sus señoras o los dos, ¿verdad? Bien. Avanzamos 7 años, 2009, habiendo empezado ya la crisis financiera, que no digo económica, digo financiera. Después, si alguien me quiere preguntar por este matiz, estaré muy gustoso de contestarle. Desde luego ya le hacía falta para gastar el mismo, para traer lo necesario, pues lo hemos ejemplificado con un billete de 50 euros y un carro mucho más pequeñito, porque eso es lo que ha bajado el poder adquisitivo del billete euro que llevamos en los bolsillos. Y si nos vamos al 2017, pues nos sobra con una canastita, Y yo lanzo el reto a algunas señoras que están aquí, ¿cuántas son capaces de ir con 20 euros a la compra y traer todo lo que necesita una familia para 3 o 4 días? No digo una semana, 3 o 4 días. No ocurre. ¿Por qué razón ocurre esto? ¿Es que esto es magia? No, desde luego que no. Esto tiene una razón y hay que explicarlo a la gente para que la gente lo sepa. La magia de esto es que cuanto más dinero se inyecta al sistema, más pobres se nos hace a cada uno de nosotros. En otra ocasión puse una ilustración, un ejemplo, que voy a volver a utilizar y que nos ayudará a entender perfectamente esto. Imagínense que somos unos amigos, 10 amigos, y tenemos una asociación. Y llega las Navidades
y queremos comprar un bono, billete de lotería, para ver si nos toca el gordo. Si nos toca el gordo, dicen que son 400.000 euros, o sea, 4 millones de euros, ¿no? 4 millones de euros por cada billete, ¿no? Bien, si nos toca, dividimos entre 10. Pero como somos muy generosos, ahora cogemos y hacemos participaciones. De manera que en vez de 10, ahora somos 100. Si toca, vamos a repartir entre 100. Si seguimos haciendo participaciones, llegará el momento en que, pues casi que no tendrá interés en que lo cobremos. ¿Verdad? El billete premiado, para que lo podamos comprender, lo podemos comparar a algo que tiene un significado en todo esto de la economía, que es el Producto Interior Bruto de un país, por ejemplo, como España. Y la parte, como digo, que le corresponde, el 12% en el conjunto de la zona euro. Igual que ocurre con las participaciones del bono de lotería premiado, cuantos más billetes hay con respecto del bono premiado, es decir, cuantos más billetes hay con respecto al valor contable o de Producto Interior Bruto que tiene nuestro país, menos nos toca de dicho pastel. De ahí que cada día seamos más pobres. Todo esto sin contar con el efecto de inflación que tienen las subidas de los precios, la manipulación de estos índices, que es tremenda. Yo invito a alguien que no lo sepa a analizar cómo se confecciona el IPC de un país como España. El mes pasado hemos tenido un IPC del 3%. ¿Cómo es posible que de buenas a primeras, de tener tasas negativas, hayamos llegado al 3%? Alguna razón tiene que haber. Bueno, iremos viendo en el futuro que estas subidas se van a convertir en algo generalizado. ¿Por qué? Porque estas inyecciones de liquidez, estos excesos de dinero que nada vale en el mercado, tienen estos efectos indeseables. Bueno, hasta aquí hemos hablado de una parte del dinero. Lógicamente podríamos hablar desde el punto de vista técnico mucho más y desde luego más tiempo, pero no es cuestión de alargarnos excesivamente en una conferencia como esta. Creo que hemos podido tener o llegar a la comprensión, por lo menos un poco más de lo que teníamos antes de comenzar, la mayoría de ustedes al comienzo, lo que en realidad es el dinero que llevamos en los bolsillos. Sin embargo, hay otra forma de crear dinero que es enormemente desconocida para la gran mayoría de los mortales. La banca comercial tiene la atribución por parte de los bancos centrales de crear dinero que ellos denominan, el Banco Central Europeo denomina dinero interno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que crean depósitos bancarios cada vez que conceden un nuevo préstamo. Ahora lo explico un poquito. Les invito a todos ustedes a que no lo hayan hecho a ver la conferencia que dimos hace unos meses en Bilbao con el tema Lo perverso del actual sistema monetario, donde explicamos las consecuencias de esta forma nefasta de creación de dinero. Lo hicimos además con un vídeo que dura muy poco tiempo y que por sencillo, yo he visto personas que han tenido que verlo 4 veces, porque de tantas veces que esto ha pasado por delante de ellos, de sencillo que es, tenían que verlo varias veces. Es imposible que realmente sea así. Bueno, les cuento una anécdota para que puedan comprender a qué me estoy refiriendo. No hace mucho, el director financiero de esta empresa y yo fuimos a abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria. Cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, sale el tema de conversación y hablamos de algo que comúnmente se denomina el sistema de creación de dinero a través de la reserva fraccionaria. El director del banco me pregunta, ¿y eso qué es? Y yo, ni corto ni perezoso, le contesto, lo que tú haces. ¿Cómo? Sí, lo que tú haces. Explícame, no entiendo. Digo, mira, es muy sencillo. Imagínate que yo ahora vengo y traigo 100.000 euros a tu entidad. Por orden del Banco Central Europeo, tú retiras un 2%, que es lo que te obligan ahora mismo a dejar en reserva, y mandas al Banco Central un 2%, 2.000 euros. Pero mira que viene este señor que está aquí al lado y te pide un préstamo, y te pide 98.000 euros. Y tú vas y le prestas 98.000 euros. Oye, qué casualidad, qué cosa. Que en mi cuenta siga habiendo 100.000 euros y ahora en la de este señor hay 98.000. ¿Cómo es posible esto? ¿De dónde ha salido? ¿Quién ha creado este dinero? ¿Qué lo respalda? Lógicamente, esto es un sistema al que denominamos apropiadamente perverso. Perverso porque tiene un efecto nocivo. Y el efecto es el siguiente. Y es que la banca comercial crea el dinero para los préstamos, pero no crea los intereses. Los intereses no están creados. Y por lo tanto alguien en algún momento tendrá que asumir la falta de este dinero y perderá los bienes que ha financiado a través de este sistema.
Y esto es lo que comúnmente vemos en los ciclos económicos, es decir, lo que ocurre cuando se da un crédito excesivo y los bancos llegan a un momento en que dicen, se acabó. Y ese se acabó tiene unos efectos devastadores para la población. Propiedades que se quedan, empresas que llevan a la quiebra, y ojo, no tengo nada contra los bancos, cuidado, simplemente estoy poniendo de manifiesto una realidad, y esta realidad es palpable. Como decía en la anterior conferencia, incluso utilizamos bibliografía de cómo las entidades bancarias hacen esto de manera premeditada desde su misma fundación. La banca moderna que conocemos hoy hace esto desde su misma fundación y con intención. Y está demostrado además incluso en algunos casos en declaraciones ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Por lo tanto, no me estoy inventando nada. Como digo, todo esto es bibliografía que cualquiera podría comprobar. Bueno, como decíamos antes, cada día necesitamos más dinero. ¿Hay otras formas de devaluación que han ocurrido y deben ser tenidas en cuenta? Desde luego que sí. ¿Cuántos de aquí son asalariados? Algunos, ¿verdad? Bien. Dado que la política de unidad monetaria llevada a cabo por la entrada en vigor del euro el 1 de enero del 2002 no permitía una devaluación mayor de la moneda, y que la crisis obligaba a nuestra economía a reajustar los excesos causados por el exceso de crédito, nos vimos, todos los españoles, nos vimos obligados a una devaluación mediante la rebaja de los salarios, lo que ha influido de manera determinante en la bajada del poder adquisitivo de manera sistemática de la mayoría de los españoles. ¿Esto es una realidad o es algo que yo me estoy inventando? Si nos damos una vuelta, sobre todo por las grandes capitales, encontraremos gente que ganan salarios en torno a 700 a 800 euros por 10 horas de trabajo, en muchos casos. Y ustedes me contarán, aquellos que son padres de familia, si con ese dinero se puede mantener una familia con un hijo o con dos, casa, teléfono, luz, agua, comer. Y esto es lo que ocurre en la práctica. Esto es exactamente lo que ocurre en la realidad. Bueno, hemos hablado hasta aquí de dinero y hemos hablado de poder adquisitivo. El poder adquisitivo no es otra cosa que lo que nos permite, los servicios y productos que nos permiten comprar el dinero, las unidades monetarias, mejor diría yo, para ser más exactos, que llevamos en los bolsillos. Claro, es lógico. Bueno, y la pregunta es de cajón. Oiga, y ante esto, ¿cómo se defiende uno? Pues vamos a verlo, es lo que vamos a ver a continuación. Miren ustedes, lo que ven en la pantalla es la evolución de los precios del oro en virtud del crecimiento de la deuda norteamericana. Si se fijan, arranca en el año 2000 y prácticamente la correlación es exacta, excepto en el año 2011, cuando la Reserva Federal norteamericana se dio cuenta de que la gente perdía la fe en el dólar y actuaron entrando al mercado haciendo cosas que desde todos los puntos de vista son ilegales, pero claro, es la Reserva Federal, ¿quién le va a llevar la contraria? En un solo día, con el mercado cerrado, lo que desde el punto de vista técnico llamamos mercado OTC, colocaron 400 toneladas de oro papel que no existía. Y esto lleva a preguntarse algo. Oiga, alguien que tiene una salvajada de oro, como 400 toneladas, si realmente las tiene, si lo que está buscando en la práctica, en la realidad, es maximizar su inversión, ¿no lo sacaría poco a poco al mercado? ¿No piensan ustedes que sería razonable? Si alguien saca una cantidad como esta, ¿por qué lo hace? Es obvio. Es una clara maniobra de manipulación de los mercados. Desde entonces lo han venido haciendo descaradamente. Total y absolutamente de manera descarada. No solamente esto, hemos llegado a unos niveles de apalancamiento en el mercado COMEX de Nueva York. Hace unos meses teníamos un nivel de 575 a 1, es decir, por cada onza que el mercado COMEX tenía en sus cámaras acorazadas, habían vendido 575. Estamos llegando a los límites de 1000 onzas vendidas por cada onza en sus cámaras acorazadas. Es un nivel de apalancamiento que sitúa al mercado de inversión del oro financiero, oro papel, ahora hablaremos un poco sobre él, en una situación de quiebra prácticamente absoluta. Solamente con que un 10% de los partícipes de estos instrumentos financieros requieran a las entidades bancarias para que en vez de cromos verdes, digo bien, cromos verdes, les entreguen el oro físico, los llevan a la quiebra, sistemáticamente. ¿Por qué? Porque no hay oro. Porque es que no hay oro suficiente para todo esto. Es que estas entidades han vendido prácticamente 5 veces
en contratos de futuros todo el oro que existe en la tierra, incluyendo el que está debajo del subsuelo y que aún no ha sido sacado. ¿Cómo llamarían ustedes a eso? A vender algo que no se va a poder entregar. Tiene un nombre solamente, ¿eh? Se llama estafa. ¿Ha ocurrido esto ya? Sí, ha ocurrido. Cuando en el año 2011 tuvo que entrar la Reserva Federal norteamericana, tuvo que entrar al trapo, lo hizo porque varias de sus entidades fieles, entre ellas JP Morgan, estaban en quiebra. En quiebra porque la mayoría de estos partícipes de estos instrumentos financieros son asiáticos, en concreto chinos, que cuando llegan los vencimientos le dicen, oiga, otra vez lo de los cromos verdes yo no lo quiero, me da usted lingotes de oro. Ah, pero mire usted, con una consideración, en barras de 12 kilos y medio, de 400 onzas, estas que vemos en la televisión, que son así, que la lleva un señor, un guardia que parece que se va a caer de cabeza cuando la lleva, no, así no. Me las funde usted en barras de un kilito, lingotes de 1 kilo. En fin, para que yo pueda moverla bien y venderla cuando sea necesario y todas estas cosas. Pues entonces, como digo, tuvieron que entrar al mercado a hacer esta barbaridad y con esto permitir a algunos de estos bancos que fueran al mercado físico, no al mercado del oro papel, físico, y adquirieran oro para poder hacer estas entregas. Nos consta, porque además monitorizamos constantemente una serie de empresas en el territorio norteamericano. Hay refinerías en Estados Unidos que funden más de 40.000 kilos de oro semanales con destino a China. Semanales. No me estoy equivocando, semanales. 40.000 kilos. Tengámoslo presente. Un momentito que se me ha cerrado la chuleta. Discúlpenme. Estas cosas de la técnica. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué ocurre? Esto con Estados Unidos. ¿Y qué ocurre con la nuestra? Vaya, esto es un gráfico oficial. Esto es del Consejo Mundial del Oro. Podemos ver, pues, la correlación de la deuda, en este caso, de 4 países. Y como vemos, sube prácticamente de manera exacta con respecto del precio del oro. Hay que explicar además a este respecto y cosas a tener en cuenta y que yo les pido que sea motivo de reflexión para todos y cada uno de ustedes. Alemania, motor de la propuesta de poner en funcionamiento la unidad monetaria, el euro que todos conocemos y llevamos en los bolsillos, ha pedido la repatriación, lo hizo ya hace algunos años, lo ha completado, parece ser, este mes pasado, ha salido la noticia en el ABC, en El Economista y en nuestro propio medio de comunicación, Oro Información, la noticia de que ya han completado la devolución del oro que estaba en Estados Unidos, que custodiaba la Reserva Federal, a suelo patrio. Lo propio ha hecho con el oro que tenía depositado en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra, y lo mismo ha hecho con respecto al que tenía en el Banco Central de Francia. Además de todo esto, desde el año 2009 adquiere de manera sistemática 60.000 kilos, 60 toneladas de oro en el mercado. ¿Por qué? ¿Porque confían en la continuidad del euro? ¿O porque no confían? Es una reflexión, la dejo en el aire y cada uno saque sus propias conclusiones. Aquí tenemos lo que ha ocurrido con los salarios reales desde el 2008 en adelante en nuestro país, en Alemania, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Como ven ustedes, si funciona esto, sí. Aquí tenemos a España, la línea gris señala la caída del poder adquisitivo general de los españoles. Digo en general. Lógicamente hay hay personas que no han sufrido tanto o incluso todo lo contrario, porque no siempre llueve a gusto de todos, no para todos estas circunstancias son idénticas. Esto no son datos nuestros, esto es de Thomson Reuters, una de las principales empresas de información financiera que hay en el mercado. Bien, ¿y cómo nos defendemos nosotros de todo esto? Porque hemos puesto un problema encima de la mesa, ¿verdad? Hemos dicho que el dinero que llevamos en los bolsillos no vale lo que dicen que vale. Hemos visto que hay un sistema que nos hace cada día, por cada día que va pasando, un poco más pobres. Y ante esto, ¿qué hace uno? ¿Saben por qué aparecen estas 3 As ahí? Yo se lo explico. Para solventar un poquito los problemas, un poquito solo, los problemas que tiene la banca, sobre todo la banca de inversión. Cuando llegó la crisis, el oro era considerado
a nivel internacional como un activo de tipo 2. Un activo que solamente se podía contabilizar en el activo de las entidades financieras al 50% de su valor de realización o de su precio de realización al cierre del ejercicio. Para darle solidez a los balances de estas entidades, también a los bancos centrales que se estaban cargando de activos, entrecomillados, tóxicos, cambiaron la calificación del oro y desde entonces es un activo AAA. Es un activo de tipo 1, Tier 1, que se llama en el argot financiero, en el argot económico. Y claro, hay que tener presente que es un activo AAA, es decir, máxima calificación, pero con una diferencia sobre el resto de todos los activos que existen, y es que no tiene riesgos de contrapartida, no representa la deuda de nadie, es lo que es por méritos propios, y recupera el terreno que históricamente se han empeñado muchísimos en quitarle al oro y al resto de metales preciosos. Del oro se ha dicho de todo, hasta que es una reliquia bárbara, ¿verdad? Algunos economistas, defensores del sistema de dejar las divisas, las monedas nacionales flotando libremente en los mercados y llevando a ello o dando el poder a los estados para que le dieran a la maquinita a hacer billetes y llevando de manera sistemática a los ciudadanos a una situación de empobrecimiento general. Bueno, pues esto es lo que hay encima de la mesa, el oro. Permítanme un minuto, a ver si puedo sacarlo, que viene tan bien empaquetado. Esto que ven ustedes realmente no es oro, no es oro. Es un muestrario que tenemos para llevarlo cuando algunos clientes nos piden ver una muestra. Como es lógico, nadie en su sano juicio sale a la calle pues con casi 70.000 euros en oro. Entre otras cosas porque los amigos de lo ajeno te pueden dar un palo y llevárselo con muchísima facilidad. Con todo vale 3.000 euros porque son de plata, con una pequeña aleación de oro. Valen una pasta. Esto es oro de inversión. Esto es lo que se conoce en el mundo como oro, una parte oro de inversión. ¿Y por qué es oro de inversión? ¿Porque nosotros lo decimos? No, mire usted, porque hay una ley que explica qué es oro de inversión. Oro de inversión es todo aquel oro que es en su pureza igual o superior a 995 milésimas, presentado en barras o lingotes aceptados por el mercado, como ven ustedes aquí. Luego esto se puede emblistar, se puede meter en paquetes, se puede hacer darle el packaging que cada uno quiera. Y monedas de oro que hayan sido o sean en su país de origen dinero de curso legal y hayan sido acuñadas después del año 1800. Esta no se me cae. Esto es una moneda de inversión. Es un Krugerrand sudafricano. Lo traigo porque además se ha celebrado en la reciente feria mundial de metales preciosos a la que nuestra compañía ha asistido en Berlín, el 50 aniversario de la disposición puesta en funcionamiento en el mercado de una moneda de inversión que es dinero de curso legal en su país de origen. Así hay muchas monedas en el mercado: Krugerrand, Filarmónica de Viena, Eagle americano, Panda chino, Cocaburra o Kangaroo australiano y muchas otras. En Estados Unidos, a diferencia de en Europa, que parece que se les va la vida en ello de cobrarnos el IVA, ¿verdad? Esto también es una moneda de inversión, es una onza de plata. Esta es una Libertad americana, un Eagle americano, que curiosamente también tiene en su país de origen es dinero de curso legal. Curioso que en Estados Unidos se puedan pagar impuestos con estas cosas. En varios estados de Estados Unidos uno puede llegar y en vez de con dólares pagar con oro o con plata. ¿Y es posible hacer una defensa contra este ataque sistemático a través de esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible? En el año 2002, entrada del euro, 1.000 euros, igual a 166.386 pesetas. Casi nos suena raro, ¿verdad?, hablar de pesetas. 166.000 pesetas. A la sazón de aquel entonces era un salario muy decente para un operario medio en nuestro país, 1.000 euros. Claro, la diferencia está en que 1.000 euros de entonces hoy siguen siendo 1.000 euros. Pero si hubiéramos hecho el ejercicio de haber guardado estos 1.000 euros en oro, nos encontraríamos con que el valor de mercado
de estos 1.000 euros guardado en oro sería, a precio de ayer, 3.763,08 céntimos. ¿Ha crecido su salario en esa proporción? No, ¿verdad? Pues ya saben ustedes lo que es perder el poder adquisitivo. Ahora, ¿es posible adquirir oro los particulares? ¿O esto está cerrado única y exclusivamente para las grandes fortunas? Por muchos años esto ha acontecido así, ha sido así, solamente las grandes fortunas tenían la capacidad de hacerlo. Entre otras cosas porque no se fabricaban lingotes pequeños, la mayoría de ellos eran de 1 kilo o incluso de 12,5 kilos o 400 onzas, como ya he comentado antes. Hoy, gracias a Dios, como han visto ustedes, es posible comprar un lingote certificado con marca Good Delivery, que es la homologación de la refinería que lo hace. Esta homologación la da la mesa del mercado de metales preciosos de Londres. 2 gramos, e incluso menos, 1 gramo. Y mediante esto se puede hacer un patrimonio de cara a futuro. Díganselo al que en el año 2002 guardó 1.000 euros y ahora tiene 3.763. Muchos de nosotros estamos pensando que nos ronda más o menos 15, 16, 17 años, nos ronda la jubilación. ¿Cuántos hay aquí que tengan 50? Unos pocos, ¿verdad? O incluso algo menos. Bien. Seguramente, algunos de ustedes se están preguntando ¿cómo voy a preparar mi jubilación? ¿Cómo me defiendo de esto? Pues se puede uno defender como ya hacen en otros países donde hay una tradición y una costumbre mucho más afianzada que la que tenemos en nuestro país de adquisición de metales preciosos. Para mí, que soy especialista de este mercado, que llevo muchísimos años trabajando en esto, he tenido incluso empresas de importación de metales desde África, fue una enorme sorpresa llegar a Alemania hace 2 semanas y ver cómo los alemanes hacían cola delante de los stands de las refinerías para comprar sus lingotes y llevárselos a casa. Idem de las casas de moneda que estaban allí representadas. Colas, Hubo momentos en que allí había más de 5.000 personas. Desde luego una seguridad. Pues ustedes, vamos, yo creo que por cada 5.000 había 6.000 policías de lo que había allí. Claro, esto ahora lo transportamos a nuestro mercado y en nuestro mercado esto en España no existe. No existe. Esta mañana, durante el tiempo que me ha tomado este evento, atendiendo a los medios de comunicación, entre ellos había una periodista norteamericana. Y me verificaba que efectivamente en Estados Unidos todo el mercado anglosajón nos lleva una delantera espectacular. Llevan más de 25 años haciendo lo que ellos llaman IRAs. Son planes de retiro basados exclusivamente en metales preciosos, oro y plata, con una seguridad 100% y unas rentabilidades muy por encima de las medias que ofrecen los planes de pensiones y planes de jubilación que en nuestro país estamos acostumbrados. Por tanto, sí, es posible defenderse. Nos lo muestran los que van por delante de nosotros. Los españoles, en nuestro paradigma de inversión, seguimos teniendo lo mismo a pesar de la crisis. Plazos fijos, pisos, casas, garajes, algo de bolsa, algún fondo de inversión, plan de pensiones, y de ahí no salimos. Los alemanes viven de alquiler y tienen su dinero en oro. Después vienen a España y el resto de sus días los pasan como marqueses. Perdón por la expresión, pero esta es la realidad. Y esto es lo que yo conozco y por eso lo expongo aquí. Hemos venido aquí para dar una conferencia y para explicar que es posible hacer lo mismo que se hace con otras operaciones de corte financiero, se puede hacer instrumentando la compra sistemática de metales preciosos, oro, plata y en un futuro muy cercano, como ya se hace, como digo, en otros países, platino y paladio. Metales preciosos que demuestran día a día estar por encima de lo que ocurra en el escenario político. Les da igual exactamente qué moneda sea la que exista en el país donde se va a vender. O alguien que compra oro en España en euros, ¿piensan ustedes que no lo puede vender en Estados Unidos en dólares? O si se lo lleva a Rusia, ¿no lo va a vender en rublos? Lo puede hacer perfectamente. Perfectamente. De hecho, yo he sido testigo en muchas ocasiones de esto. De hecho, yo cuando viajo al extranjero, suelo llevar, aparte de dinero,
suelo llevar una parte en oro. La razón, si algo pasa, tengo claro que de donde sea, salgo gracias al oro que llevo encima. Nuestra compañía comercializa programas sistemáticos de adquisición. Los que están aquí son personas que han venido invitados por nuestros consultores, algunos de los cuales les han hablado de la inversión en metales preciosos a través de estos programas sistemáticos. Programas que permiten a la gente obtener, como digo, resultados análogos o similares a los que pueden encontrar en operaciones de corte financiero. ¿Y cómo es posible esto? Es que nuestra compañía da duros a 4 pesetas. ¿Es que nosotros somos más especiales que nadie? Pues no, fue curioso que cuando explicamos a los que van a ser nuestros socios a nivel europeo, las casas de la moneda y otras refinerías, además de con la que ya trabajamos en España, cuando referimos el sistema de coberturas que nuestra compañía realiza, no les era desconocido, porque ellos mismos se cubren en el mercado. ¿O piensan ustedes que cuando una refinería compra 500 kilos de oro, 600 kilos, 1000, 2000 kilos de oro y los tiene que pagar dentro de 6 meses, no se cubren los mercados para que los movimientos en las divisas o incluso dentro del propio mercado del oro no les haga un 7 en su cuenta de resultados? Desde luego que lo hacen. Nuestra compañía no da duros a 4 pesetas. Nuestra compañía lo que hace es poner a disposición de sus clientes un sistema que permite que, independientemente del precio que tenga finalmente el oro que adquirieron, recuperen el 100% de su inversión más una pequeña revalorización adicional. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquellos que entienden un poquito de esto, que creo que aquí hay algunos, se lo voy a explicar de una manera muy sencilla que van a comprender. Cuando uno quiere hacer un pago en dólares en el extranjero, por ejemplo, compramos una mercancía y la vamos a pagar dentro de un año. Tenemos euros y vamos a pagar en dólares. Lo habitual es ir a una entidad bancaria y decir, oiga, hágame usted un seguro de cambio de divisa. ¿Y esto cómo se hace? Es que van a una compañía aseguradora y la compañía aseguradora hace esto con un seguro y reaseguro al uso. No. Cualquiera que entienda un poquito de esto sabe que lo que hacen es ir al mercado, adquirir productos financieros que apuestan, es una apuesta, literalmente es una apuesta que va contra el activo con el que uno está trabajando. De manera que si ese escenario se da, ¿quién paga? El que apostó en contra. Paga el mercado, en definitiva. Bueno, ¿y cómo es posible que esto se genere tanto dinero como para pagar a un cliente el 100% de su inversión, independientemente de que el precio baje? Pues se lo voy a explicar mucho más sencillo todavía. Vayamos al caso que acabamos de explicar. Imagínense que tenemos que pagar 1 millón. Vamos a la entidad bancaria y le decimos, oiga, para 1 millón, seguro, ¿cuánto cuesta? Pues mire usted, esto vale 300 euros. Ah, muy bien. Vale, vamos a hacer una cosa, mire usted, en vez de asegurar por 1 millón, vamos a asegurar por 10 millones. Oiga, pero si usted solamente tiene 1 millón que pagar, me da igual, yo quiero hacer negocio con esto. Muy bien. ¿Cuánto le debo? 3.000 euros. ¿No? 300 por 1, por 10, 3.000. No hay que ir a Salamanca para darse cuenta de que esto es así. Llega el vencimiento del contrato y resulta que efectivamente la cobertura tiene que dar servicio. Ha habido un movimiento fuerte en la divisa y finalmente nos tienen que pagar. Con respecto del millón, nos pagarán el diferencial, pero con respecto de los 9 millones que no tenemos, nos pagarán el mismo diferencial como si lo tuviéramos y habremos hecho un negocio. ¿Lo entendemos? Es tremendamente sencillo. Y esto, que a algunas personas les parece un mundo, esto se realiza en los mercados desde hace muchísimos años, todos los días, y se hace además sobre cualquier activo que sea objeto de especulación en los mercados financieros. Trigo, petróleo, gasolina refinada, arroz, cereales. De hecho, hay en España compañías especializadas en prestar este servicio a los agricultores para cubrirse sobre posibles eventualidades en los precios de mercado. Por tanto, no damos duros a 4 pesetas. Realizamos un servicio a nuestros clientes simple, sencillo y transparente. A la luz del día, con luces y tacógrafos, como les gusta decir a los políticos. E invitamos a todos y cada uno de los que estén presentes, que hasta ahora no nos conocían, a que lo puedan hacer, que nos conozcan, que sepan cuál es la trayectoria de nuestra compañía, una compañía que comenzó su trayectoria hace 2 años y medio, que hemos facturado casi 8 millones de euros el pasado año, que lo hemos hecho sin financiación externa, que no le debe un duro a la Seguridad Social, ni a la agencia tributaria, ni a ningún cliente. Y aquí estamos. Recientemente hemos convertido nuestra empresa en sociedad anónima. Y pretendemos facturar este año
30 millones de euros, si no nos vamos por encima, que será muy posible, gracias a los acuerdos obtenidos en nuestra feliz visita a Berlín. Por tanto, queridos amigos, es una invitación. Hagan lo posible por, en virtud de sus posibilidades, destinar una parte de su excedente económico, bien sea ahorro o bien sea inversión, porque ya lo tienen debido a que lo han acumulado en el paso del tiempo, a depositar una parte de él en metales preciosos. Seguramente, cuando pase el tiempo, nos volveremos a ver y, desde luego, estoy seguro de que nos lo agradecerán. Muchas gracias.